produce efectos, no sé si de burla, pero que produce efectos y que encuentre el modo de salir, de burlar las barreras de la represión, de alguna manera. ¿Cómo? Disfrazado. ¿Cómo? ¿Con qué mecanismo? Condensación y desplazamiento. Se fusionan en una nueva unidad, en la condensación, elementos que en la vida cotidiana parecen separados. Y en el desplazamiento, ¿qué pasa? Lo nimio pasa a primer plano y lo muy significativo aparece como intrascendente y sin importancia. Todo eso son los mecanismos que sirven en la desfiguración. Como la energía fluye libremente, como la energía se desprende de las representaciones, fluye libremente, que sería el proceso primario, la energía de esta situación que es muy agobiante o que es muy significativa, pasa a inervar una representación nimia e insignificante, entonces el sueño parece en primer plano. Y la energía de esto, se invierte. ¿Entienden cómo? De tal manera que sirve esto a la desfiguración. ¿Por qué? Porque la energía fluye libremente, entonces yo con la energía de este hecho, que es muy significativo, inervo una representación que es nimia e insignificante. ¿Sí? Bueno, entonces la legalidad, cuando hablamos del inconsciente como sistema, hablamos que el inconsciente tiene una legalidad propia diferente a la legalidad de lo consciente, y cuando hablamos de esa legalidad decimos que las representaciones son atemporales, que son ausentes de contradicción, que están movidas por el principio del placer y por el proceso primario. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo recién les decía que Freud va creando su teoría en la medida que va investigando y va trabajando en la clínica? Así como se producen cambios en la etiología de la neurosis, en la teoría para explicar la etiología de la neurosis, también se producen cambios en la técnica, en cómo explicar, cómo trabajar en el consultorio. En un primer momento, Freud trabajaba con la hipnosis. ¿Se acuerdan cuando entra en contacto con Charcot y con Breuer? Trabajaba con la hipnosis catártica. Después abandona la hipnosis. ¿Por qué? Porque dice que era demasiado místico, estaba impregnado de subjetividad. ¿Y qué es lo que va a decir? Que muchas veces los síntomas al paciente, si la función del psicoanálisis sería ser consciente del inconsciente, a través de la hipnosis no se lograba, porque el sujeto, a partir de la hipnosis catártica y que recordaba la situación traumática, se levantaba el síntoma, pero igual no era consciente de esa situación, porque al despertar del estado hipnoide no era consciente de esa situación. Y en muchas situaciones los síntomas reaparecían. Entonces, abandona la hipnosis porque no todos los pacientes eran hipnotizables y porque muchas veces los síntomas reaparecían. ¿Por qué? Porque el paciente no lograba hacer consciente lo inconsciente. El médico sabía lo que le había dicho, pero el paciente seguía desconociéndolo. Abandona la hipnosis catártica y empieza a trabajar, la segunda técnica con la que trabaja, es la sugestión en estado de vigilia. ¿Qué era la sugestión en estado de vigilia? Se decía al paciente, en estado despierto, que empiece a recordar qué situaciones podían haberle generado el síntoma. Y hacía un trabajo muy laborioso y cansador. Como por ejemplo, bueno, ¿qué pasó el 28 de octubre? Y eso a la mañana y a la tarde. ¿Qué pasó el 27 de octubre? ¿Y qué pasó el 26? Llegaba un momento que el paciente decía no recordar más. Entonces, como dice sugestión en estado de vigilia, él le ponía la mano en la frente y decía que en el momento que él le pusiera la mano en la frente, él recordaría. Muchas veces por sugestión, por lo que uno le atribuye al terapeuta, el paciente recordaba algo más, pero siempre había un momento en el que los recuerdos dejaban de aparecer. Y en ese momento empezaban a aparecer ideas o asociaciones de pensamiento
que parecían incoherentes. Freud empieza a trabajar con eso y descubre que esto que aparecía en el momento que el paciente decía no recordar más, posiblemente si él seguía esa cadena asociativa, tenía alguna relación o alguna asociación con algo que permanecía en el inconsciente. Y es así como empieza a trabajar con la libre asociación de ideas, que es la técnica con la que se trabaja hasta hoy en el psicoanálisis. ¿Qué sería la libre asociación de ideas? Se le dice al paciente que hable de lo que quiere y asociando ideas para que diga todo lo que se le ocurra, por más incoherente o desconectado que parezca, sin previa crítica, y no porque quería escuchar tonteras, sino porque suponía que en ese decir del paciente, en esa asociación de ideas del paciente, en algún momento eso que decía que se le ocurría por algo en ese momento, alguna conexión tenía con aquello que estaba en lo inconsciente, y que si nosotros teníamos la paciencia para ir generando conexiones, esa situación que estaba en lo inconsciente o esa representación podía aparecer. Entonces, como trabaja el psicoanálisis, como trabaja hasta el día de hoy, es con la libre asociación de ideas, o la asociación libre. Esos son los cambios en el método. Después, el otro punto al que tenemos que también se pregunta en el parcial son ¿cuáles son las resistencias contra el psicoanálisis? Ahí en los que no tienen el capítulo del libro, sino que están trabajando con los textos, hay un texto que se llama así, Resistencias contra el psicoanálisis. Cuando hablamos de resistencia contra el psicoanálisis, ¿cuál sería la resistencia de la comunidad médica? ¿Por qué se oponen al psicoanálisis? Primero, tengamos en cuenta una cosa fundamental. Todo lo nuevo genera resistencia. El discurso psicoanalítico era totalmente nuevo, diferente, novedoso, distinto a lo que se venía escuchando. Piensen ustedes que incluso todo lo que se habla de psicología tenía como eje de la subjetividad o del aparato psíquico la conciencia. Acá hay un giro de 360 grados donde el eje está dado por el inconsciente, el eje de la subjetividad. Entonces, una de las cuestiones por las que hablamos de resistencia contra el psicoanálisis es porque tiene que ver con lo nuevo, con lo novedoso, con lo distinto. Por otro lado, los experimentos de Charcot y de Breuer, ¿qué mostraban? Que los síntomas eran psicógenos. En los casos de las neurosis eran psicógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían un correlato como qué es lo que entendía hasta ahí la comunidad médica. Que los síntomas siempre había que ver cuál era el correlato orgánico. Acá, al no haber un correlato orgánico, toda la comunidad médica se opone al saber del psicoanálisis, porque si no hay un correlato orgánico, los síntomas eran desestimados. Y acá justamente, ¿qué es lo que plantea el psicoanálisis? Que tienen tanto valor como cualquier otro síntoma que tenga un correlato orgánico. Entonces, por un lado, tiene resistencias por el círculo médico. ¿Por qué? Porque en el círculo médico había respeto por los factores anatómicos, físicos, químicos. Respeto por esos factores como origen de los síntomas. Y era totalmente diferente a lo que planteaba el psicoanálisis. Y por otro lado, aparte de las resistencias del círculo médico, ¿resistencias de quién? Paciente. Del círculo de
filosófico. ¿Por qué? Porque hasta aquí, para la comunidad filosófica, el aparato psíquico era igual a la conciencia. Y Freud rompe con eso también y va a decir que el eje de la subjetividad está en el consciente. Entonces se enfrenta a la comunidad, al círculo médico y a la comunidad filosófica. A ambos. Entonces desde ahí también tenemos resistencia. Estas resistencias son resistencias intelectuales y resistencias afectivas. Resistencias intelectuales, ¿por qué? Porque cada uno está más cómodo con el saber que tiene, que si le da ciertas seguridades y ciertas garantías. Si la comunidad médica entendía que los síntomas tenían que tener un correlato anatómico, eso le da ciertas seguridades. El saber le da ciertas seguridades. Y a nadie le gusta moverse en un terreno pantanoso. Entonces, hay resistencias intelectuales, tanto desde el círculo médico como desde la comunidad filosófica, y también hay resistencias afectivas. ¿Por qué resistencias afectivas? Porque al psicoanálisis se lo acusa de una teoría pansexualista. ¿Qué quiere decir que se lo acusa de una teoría pansexualista? Que termina explicando todo, para decir ellos, termina poniéndole a todo un origen sexual. Y también esto tiene que ver con lo individual de cada uno, ¿no? De ser el niño, un niño inocente, Freud, cuando le atribuye la sexualidad al niño, habla del niño como un pequeño perverso colgoso. Esto atenta contra lo individual de cada uno, contra la noción de cada uno de verse como niño inocente o de ver a sus propios hijos como un niño inocente, de atribuirle sexualidad en la infancia. ¿Se acuerdan que nosotros antes de Freud se entendía como que la sexualidad aparecía cuando? Después de la pubertad, después de ese periodo de latencia. Ahora, Freud habla de la sexualidad en la niñez. Pero ¿cuál es la diferencia de lo cuando Freud habla de la manera del complejo de Edipo? Sexualidad en la niñez? Él habla de la sexualidad como búsqueda de placer. Él habla de la sexualidad como el placer que encuentra el niño cuando succiona el pecho de la madre, del placer que encuentra el niño cuando se chupa el dedo, con estas respuestas, del placer que encuentra el niño cuando empieza a agarrarse el piecito y llevárselo a la boca. O sea, entiende la sexualidad como búsqueda de placer, no como genitalidad. Antes limitábamos la sexualidad a la genitalidad. Freud habla de la sexualidad en un sentido mucho más amplio. Él cuando habla de sexualidad, habla de sexualidad con el sentido de búsqueda de placer. Y por el otro lado, va a decir Freud cuando se defiende, que si le dicen que su teoría es pansexualista, que explica todo a partir de la sexualidad, es decir, que en realidad, cuando Freud habla, no habla de la sexualidad, cuando explica el origen de la neurosis, siempre habla de una dualidad funcional. Y cuando habla de dualidad funcional se refiere a que hay tanto y que tienen la misma fuerza. Habla de pulsiones sexuales y pulsiones del yo o de autoconservación. Pulsiones de vida para plantear después y pulsiones de muerte. Tanto una como la otra tienen un interjuego. Si él fuera pansexualista, explicaría todo a partir de las pulsiones sexuales. Y él dice que se da un interjuego si él plantea todas las neurosis a partir de la dualidad funcional que existe en el sujeto, en donde encontramos pulsiones sexuales, pulsiones del yo o de autoconservación, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Son contradictorios, ¿verdad? O sea, las pulsiones sexuales, por un lado, que hay un interjuego. Ninguna tiene primacía sobre la otra. Entonces, él va a decir, si se me acusa de pansexualista, es porque no se leyó en profundidad mi teoría.
Entonces, el psicoanálisis se va a decir, afecta al individuo como parte de la sociedad y en su individualidad. ¿Por qué? Porque con su concepción de la sexualidad ya no aparece como niño inocente, sino como niño con pequeño perverso conductual. Entonces, estas situaciones son las que generan resistencia contra el psicoanálisis. Pasemos a algún otro texto. Bueno, cuando Freud estudia, ¿se acuerdan que nosotros hemos venido viendo de cada una de las teorías cuáles eran sus aportes en relación a la memoria, al lenguaje? Freud estudia la memoria de alguna manera y para estudiar la memoria lo va a hacer a través de modelos o analogías. Modelos son representaciones conceptuales que de alguna manera facilitan la comprensión de lo que Freud quiere decir. Cuando habla de la memoria va a decir, vamos a trabajar ahora en el modelo que presenta en 1900 en la interpretación de los sueños. ¿Qué es lo que él denomina el modelo de Freud? Que va a ser una representación la percepción. Entonces, se resume